Bienvenidos hermanos a un nuevo episodio de Paso Eterno. Hoy en día vamos a estar viendo un tema muy importante, porque vamos a estar viendo cuál es el pecado que Dios no perdona. Y bueno, y este tema lo va a traer nuestro hermano Germán, que se encuentra aquí conmigo al frente. Y bueno, primeramente preguntarte, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano Jacobo, bien. Hola, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Sí, estamos bien. Aquí un poco nervioso porque es un tema que es bastante controversial y hay bastante ideas acerca de esto y también posturas también acerca de pastor y también estudiosos de la palabra. Bueno, la idea de nosotros acá es poder conversar un poquito de este tema. Ujú. La idea es a lo mejor Esclarecer. enclarecer, claro, Esclarecer, sí, exactamente. esclarecer. Un poco va a ser en un tiempo muy breve, Ujú. pero lo queremos hacerlo con el temor del Señor, Amén. como así se merece su palabra. Amén. Amén. Quisiera leer un pasaje de Como base. como base que está en Mateo capítulo 12, versículo 31 Ujú. y 32. Dice: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni este siglo, ni en el venidero. Germán, Uh. coméntanos un poquito. Vamos a entrar al tiro en tierra derecha. Coméntanos un poquito. ¿Qué es primeramente blasfemia? Mira, una blasfemia es hablar en contra de, pero parte primera como base, principalmente contra lo sagrado, contra lo sacro, en este caso contra, podríamos decirlo así, contra Dios, aquí en este caso puntual. Hablar en contra de la misma esencia, el alma, buscando desnostar, destruir la imagen y también lo que es. Pero esto es un acto consciente, es lo que conversábamos antes de salir al aire, es, es tratar de destruir, menoscabar, eh, en este caso también puede ser la reputación también y lo que es una persona, o en este caso como Dios. Claro, Ujú. Eso es, eso es blasfemar, blasfemar. Es ¿cierto? fuerte, o sea, ¿Cierto? más allá de... Tanto como para Dios, tanto como una persona cualquiera. O sea, uno puede blasfemar a una persona natural, normal, uno también la puede blasfemar. Sí, pero principalmente lo que es sacro, en este caso contra lo que es de Dios, Claro, la con esencia relación de Dios. al Señor. Ahora, con relación al Espíritu Santo, porque ese es el tema que vamos hoy día a hablar. Y sé Así que es, también a lo mejor hay pasajes también que hablan también de otra blasfema, porque el Señor dice, blasfemia, sí. también hay blasfemas contra el nombre del Señor. ¿Cómo Ujú. sería esa blasfema primeramente contra el Señor y también contra el Espíritu Santo? Bueno, aquí Jesucristo igual dice que cualquier que hable mal contra Jesucristo o contra Dios le va a ser perdonado, Mm, le es perdonado. Y yo creo que antes de lo que nosotros hemos conocido al Señor, antes de ello te puedo hablar en lo personal, hablé en contra de Dios, pensé mal de Dios, juzgué mal a Dios, pero ese no va a ser contado dentro de lo que es blasfemar contra Dios y en este caso en el contexto y lo que estamos hablando aquí, este tema, que cuál es el pecado que Dios no va a perdonar, eh, no cabe dentro de aquello, ¿ya? Este tema suscita también interés, también porque muchos se han preguntado, se preguntan hasta el día de hoy, ¿habré yo cometido este pecado del cual Dios no perdona? ¿Y qué estoy haciendo aquí? A lo mejor me estoy engañando y ya cometí este pecado y todo lo que estoy entregando al Señor hoy en día, y a veces tienen miedo o inseguridad de su salvación. Pero cualquiera que ya esté pensando así, que sienta así, es porque tiene temor de Dios y no ha cometido ese pecado. claro. Entonces me dicen, Mm, pero ¿cómo? Bueno, aquí vamos a entrar aquí. Primero, ¿sabes? Quería partir explicando ciertas posturas o ideas que hay de acerca de qué es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué es lo que mm, sería esa blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no va a ser perdonada? ¿Ya? ya. Eh, Hay muchas posturas con relación a eso. por lo menos puede ver tres, algunas tienen algunos matices. ¿Ya? Ya. Tiene, por ejemplo, una de ellas es un acto consciente. La blasfemar contra el Espíritu Santo es un acto consciente. ¿Qué significa esto? Que no es por ignorancia. A veces nosotros juzgamos cosas de Dios eh, y decimos esto no es de Dios. eh, Puede ser una manifestación, lenguas, profecías, sanidades, milagros, y juzgamos en nuestra ignorancia, pero porque a veces la palabra juzgar también tenemos una connotación negativa, pero a veces tiene que ver con que pesar las cosas, ¿ya? Eso tiene que ver con Es juzgar, como, con hacer medir las cosas, como dice en un momento las palabras, bueno,
la palabra de Dios y les dice en un momento, bueno, todas las cosas, pesarlas conforme a la palabra. O sea, todo lo que se diga desde un púlpito o algún hermano afirme, alguna hermana afirme, bueno, llevarla a la palabra y que ella nos diga si esto lo que está diciendo es verdad o no. Eso no significa, porque a veces puede decir, bueno, es que yo dije que esta hermana estaba hablando en lengua y le dije que no era de Dios eso. O que este hermano profetizó y dije que esto no era de Dios, habría blasfemado contra el Espíritu Santo porque a lo mejor ahí habló el Espíritu. No, no. Ya, la otra postura, la Pero otra... es como la de un niño, es como algo así. Es como que cuando un niño no tiene conciencia de lo malo que está haciendo. Exacto. Entonces, hasta cuando se le explica. Yo creo que esto es clave, lo que digo yo, es algo consciente. Ahí vamos para allá, vamos a ir a ese punto, porque tiene que ver mucho con el contexto, hay que ser muy claro con el contexto de esto. ¿Cómo lo vamos a tomar para no sacarlo de contexto? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo escuchaba cuando hablaba en una pequeña reflexión que hacía también el hermano, y bueno, ya fallecido John MacArthur, decía, bueno, la iglesia evangélica, pentecostales, a veces toman esto como para decirnos, miren, ustedes han cometido este pecado de blasfemar porque han dicho que nosotros que estamos a favor del continuismo, o sea, no del cesacionismo, donde las manifestaciones del Espíritu siguen. Es como lo que tú decías. Siguen, ¿cierto? entonces, claro, dicen, no, ¿qué? Por ejemplo, los bautistas o otras iglesias dicen, no, estas cosas ya no existen, no sé, las lenguas ya no hay, eso cesó. Claro. Cesaron, bueno, las danzas tampoco no son propias, ¿qué parte de la Biblia aparece eso? O las profecías, si ya todo está profetizado, o son milagros que a veces nosotros vemos que hasta un niño de 5 años puede ver que eso no son milagros, cuando dicen que le salen muelas de oro y cuántas cosas, esas mentiras que hemos visto y que han sido comprobadas. Si hay alguna manifestación real de Dios, también a veces dicen, bueno, ahí están blasfemando. No, a veces no tiene que ver con eso. ¿Verdad? Yo descarto totalmente esa idea de que va por ahí esa blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Lo otro... Es el segundo punto. Sí, segundo punto, pero, o sea, dentro de lo que estamos hablando, ¿ya? Pero después voy a explicar cuál es para hacer la diferencia de qué es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí. Y este es el tercer punto. Sí, este es otro punto más. Que fue un pecado puntual en el contexto histórico, porque estaba Jesucristo físicamente ahí, estaban los fariseos en el tiempo de la ley, claro. Viene a este mundo por medio estaba profetizado, y él mismo ahí presencialmente estaba haciendo los signos y señales, como dice la palabra, de que realmente él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, ¿ya? Y en ese contexto, y estos hombres conoceré la palabra, a quien le había sido entregada la palabra, y que lo podemos ver ahí también en Marcos, cuando Marcos, en Marcos capítulo 12, del 1 al 12, cuando cuenta la historia de la viña, cuando el Señor manda la viña, el dueño de la viña, manda unos labradores. Yo creo que de ahí, me estoy adelantando un poquito, pero yo creo que hay que tomarse de esa parábola que dice una gran verdad después con el contexto que estamos viendo aquí en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está aquí en Mateo capítulo 12, del 22 al 32. Ya. Y entonces, ¿qué creo que eso? Lo que te decía. Entonces, un acto puntual, en un momento puntual, ahí se pudo, o sea, de ahí algunos dicen que solamente ahí fue el momento en donde se cometió ese pecado tan grave. ¿Ya? Claro. Ya por el mismo... Mira, hay una parte donde cuando va Nicodemo, se le presenta a Jesús de noche, y va y le dice, ¿sabe? Porque nosotros sabemos, dice, que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú. Sabían, no solamente Nicodemo. Lo que pasa es que Nicodemo tenía un corazón diferente, porque Nicodemo ya reconocía, aceptaba eso y se acercó a Dios. Ya con temor de noche y con todo, a lo mejor un poco también hasta cobardía también, porque muchos de ellos también, de los que pertenecían al Sanedrín, algunos de ellos se convirtieron, pero guardaron silencio y por miedo a los hombres, para que no fueran expulsados de las sinagogas, se quedaron callados o lo hicieron en secreto. Pero habían otros que sabían que sabían que él venía de parte de Dios, pero que, como esos labradores malos, que primero mataron a los primeros siervos que enviaron a buscar la cosecha, y después vieron a Jesucristo, en este caso al Hijo, cuando envía al Hijo, este dueño de la viña, y lo matan porque dice para que nos quedemos con ella. Ellos veían que les tambaleaba el piso. Estos escribas, estos fariseos, estos principales de la sinagoga, les tambaleaba el piso con lo que venía a hacer Jesucristo, con lo que estaba haciendo. Y estos hombres conscientemente, aquí está la clave,
Es un acto consciente, conscientemente, conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, me bien dicho, no conociendo a Dios porque no, espiritualmente ellos no conocían a Dios porque había maldad en ellos. El que conoce a Dios tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero conocían la palabra de Dios, podían reconocer la señal en Él, en Jesucristo, pero estos hombres por maldad, una maldad muy profunda, muy grande, tan grande, que cometieron ese pecado de cometer esa blasfemia, porque no solamente le dijeron a Jesús que ese milagro que hizo, digamos cuál fue el milagro que hizo, que sanó a este hombre, Claro, que estaban estaba endemoniados. sí, Endemoniados. entonces le sana. Mm. Y estos hombres no solamente atribuyeron decir, no, no fue un milagro, se sanó o nunca estuvo enfermo, como en un momento dijeron, sino que atribuyeron a Satanás, al poder de Satanás, ese milagro. Mm. Entonces ellos atentaron contra, digámoslo así, contra la esencia misma de Dios, contra el alma de Dios, como dice aquí, contra el espíritu de Dios. Y yo comentaba ahí también, Demigrar un poco la autoridad yo, que tiene Dios para hacer las cosas, no, es o que el mira, poder yo que creo que tiene para aquí hacer las mucho le va a hacer cosas. sentido esto que les voy a decir. Yo por lo menos en lo personal, cuando alguien me ha juzgado a mí, cuando yo he hecho algún acto en favor de alguien o de algo, y de todo corazón, con un buen espíritu, y viene alguna persona, que cosa que me ha pasado, y me han juzgado, me han dicho que yo lo hice o por interés o por razones contrarias a la que yo la hice de buen Mm, corazón, me siento muy mal y muchas veces me he dado rabia, me he enojado. mm, Imagínate atentar contra lo más sagrado, que es el Espíritu de Dios, que nosotros sabemos que Dios es bueno, es santo, es puro, y atribuir eso, no atribuírselo a la nada, sino que se lo atribuyen a Satanás, al que está en contra de Dios, al adversario, y todo esto de manera consciente, esto es claro, esto tiene que ser claro, de manera consciente, ahí ellos cometieron ese pecado que es imperdonable, atentar. Es imperdonable, es atentar contra el alma. Por eso es que Jesús dijo, pueden hablar en contra mía, como el Hijo. Pueden decir, no, este no es el Hijo. O pueden decir, este no es Dios o no hay Dios. Pero estos hombres conscientemente sabiendo que esas señales, que fue sanar a una persona, mm, sanar a esta persona, conscientemente atribuirse a Satanás por maldad, porque sabían, porque querían matarlos y después, aquí podemos ver los hechos, después le claro. mataron. ¿Ya? O sea que disculpa, Germán. O sea que el hecho de blasfemar contra el Espíritu Santo es una cosa consciente. Va en la conciencia a lo que realmente es la palabra del Señor y tentar contra eso. Sí, Es, es, es no reconocer, al final eso es reconocer conscientemente, sabiendo, es como por ejemplo algo similar con la apostasía. eh, bueno, la apostasía después es negar a Dios, ¿ya? Ujú. Pero es como si no hay Dios ya. Eso es apostatar. Negar lo que en un momento creíste. Eso es apostatar, Claro, ¿ya? como que estuviste Sí, creyendo en una sí. parte y después O sea, negaste esa fe. una persona que nunca ha sido creyente no puede apostatar. No, Ya. para tú apostatar tienes que en algún momento haber creído, ¿ya? Mm, Negar. Negar algo que en un momento creíste. Creo que también eso es clave. Bueno, uno de las mismas otras claves, como dijiste tú también, algunos dicen, bueno, a lo mejor hay otra postura que dicen, bueno, la blasfemia o el pecado que no le va a no va a ser perdonado, dicen ahí es que resistir el llamado de Dios, lo que tú mencionabas recientemente. mm, Resistir el llamado de Dios. ¿Cuánta gente en la calle resiste el llamado de Dios? ¿Y cuántas veces yo resistí el llamado de Dios o muchas personas lo resistieron, pero después le recibieron al Señor? Ese no es el pecado el cual Dios no va a perdonar. Porque Dios muchas veces te invita, o bien me invitó, a muchos los ha invitado, muchas veces le ha llamado por medio de manifestaciones, ha hecho sanidad en su familia, a la persona, y la persona no viene, hasta que llega el momento en que sí va, mm, se acerca al Señor. Ese no es. Eh, mm, entonces, ese no es el pecado que el cual Dios no va a perdonar. Este es un tema que muchas personas, muchos cristianos especialmente, como dije al principio, tienen a veces incluso ese miedo, a veces se le atraviesa esto y dicen, ¿habré yo cometido esto? No. Espero tratar de, en estos minutos, como estamos hablando acerca de esto, tratar de ser lo más enfático y dejar bien bastante claro esto. mm. Quisiera tomarme de leer Marcos, como te dije que separáramos ahí en Marcos 12 del 1 al 12.
Si lo pudieras leer, Del 1 al 12, sí, que es los labradores malvados, ¿cierto? exacto. Ya. El 1 al 12 versículo dice: Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña y la acercó del vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese a estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otros siervos, pero apedreándole, le hicieron en la cabeza y también le enviaron afrentando. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas ellos, labradores, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, a la heredad será nuestra. Y tomándole, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban pedrearle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esta parábola grafica, para mí grafica y para otros también, muchos, grafica de la mejor forma, de la manera más clara lo que hemos venido diciendo yo, de que cuál es el pecado que cometieron estos hombres, el cual Dios no les va a perdonar. Aquí, ¿cuál es el encabezado de esta parábola? ¿Qué es lo Los que dice? labradores malvados. Los labradores malvados. La parábola fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo, fueron para mostrarnos una realidad terrena. Y esta aquí, yo creo que es casi literal lo que está diciendo, más que una parábola, porque esos labradores, el cual Dios les encomendó esta viña, eran estos hombres, los escribas, los fariseos, los principales de la sinagoga, los cuales le encomendó la palabra, la ley, para que ellos la exhortaran al pueblo y para que siguieran por ella. Pero estos hombres eran malos en sus corazones. Estos hombres, y en un momento Jesucristo, antes de salir del templo, cuando ya era su momento de salir porque no le recibieron en el templo, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, que maltratas a los que yo te envío, a los profetas. Ahí se cometió lo primero, cuando le envió los primeros siervos, ¿qué hicieron? Los golpearon, a otros los mataron, a otros los maltrataron, los afrentaron, se burlaron de ellos, Claro. cosa que también hicieron con Jesucristo. Y después Dios mismo envía al dueño de esta viña, A su hijo. envía a su hijo. Y ese hijo también es Jesucristo. Cuando lo envía en cuerpo, con un cuerpo, ahí la unión hipostática podemos ver también. Dios y hombre, completamente Dios, completamente hombre, le envía a esta viña, al reino, a lo que Dios le encomendó a estos hombres que trataran, estos hombres malvados. ¿Y qué pensaron en sus corazones? Y esto no es ficción lo que está diciendo ahí. Estos hombres malvados sabían que este venía de parte de Dios. Los escribas, los fariseos, los principales, los sacerdotes sabían que este hombre venía de Dios, que no era cualquier hombre, no era cualquier profeta, era el Hijo de Dios. Porque las señales mismas declaraban. O sea, eso es un acto consciente de estos hombres a los cuales primero se les encomendó la palabra, se les encomendó llevar esto tan sagrado, y que estos hombres lo tomaron esta palabra, la tergiversaron, primero no la cumplieron ni ellos, y viendo que venía el Hijo de Dios, vieron que esto para ellos les mermaba lo que ellos hasta ese día usufructuaban, porque lo hicieron con maldad. Por eso es que después, ¿qué pasa? Piden la cabeza de Jesús, piden la muerte de él. Pero que la ley, no, o sea, en ese caso, en ese tiempo, como estaban bajo el yugo de Roma, no les permitía a ellos mismos matarlo. Por eso es que fueron delante, en este caso, de Pilato, para que él le matara. Pero ¿quiénes fueron los que confabularon, los que planearon todo esto? Ellos fueron los principales. Entonces esa parábola, y también me tomo de ella, grafica de manera clara que estos hombres fueron los que mataron a Jesús, no solamente eso, sino que ellos fueron los que confabularon, y ellos son los que son los merecedores de ese no perdón.
de ese no perdón. En un momento Jesucristo también habla, dice que, y mirarán, después todos van a tener que presentarse, no Jesucristo dice, la palabra dice, en un momento dice que todos, hasta los que le crucificaron a Jesús, va a llegar el momento cuando Jesús se levante, van a ver a Jesús resucitado, Mm. y lo van a ver, pero no le van a ver en una postura neutra, sino que ya bien para hacer juicio contra ellos. Entonces, estos estaban en un puesto de privilegio, de conocimiento de la palabra. Por eso es que hoy en día, decía ahí también, veía unos comentarios de Adrian Royer también, que es bastante, yo creo que grafica de buena manera que quienes no han cometido esto para su tranquilidad, todo aquel que tiene en su corazón el deseo de recibir a Jesucristo, tiene en su corazón el deseo de aceptarle en su vida, ninguno de ellos ha cometido este pecado. Ninguno de ellos ha estado cerca de cometer este pecado. Estos hombres malos en sus corazones jamás tuvo en su deseo de hacer la voluntad de Dios. Y entre eso, el pecado máximo que ellos cometieron, el cual no les va a ser perdonado, es que mataron al Hijo de Dios, sabiendo que era el Hijo de Dios, que venía de Dios, y le mataron. Porque había maldad en sus corazones. A tal punto de querer quedarse, querer, en cierta forma, arrebatarle como el reino imposible. No podían detener al autor de la vida a través de la muerte, de esta muerte terrena. Entonces yo creo que eso tiene que tener claro cada persona que esté escuchando esto, vaya a escuchar esto, que ese es el pecado. Por eso es que algunos atribuyen a que ese pecado fue puntual a ese momento histórico. Porque fue un momento único en la historia. Único en la historia. O sea que hoy en día no se Como replica esta irrepetible. acción. No se pudiese Tendría que replicar. darse un contexto a tal nivel. Por eso es que tú al principio me preguntabas de la apostasía. Bueno, la Claro. apostasía es negar después a lo en cual tú creías. Sí, pero estos fueron más allá. Porque una cosa es decir, ya no creo en Dios, a atribuir los milagros, las acciones de Dios, la obra de Dios, a Satanás, al que es contrario a él, al adversario, al enemigo. Y todo esto de manera consciente, no por ignorancia. Es como cuando una persona dice, no, si esto no existe Dios. Dice, pero ¿quién creó los cielos y la tierra? Bueno, se creó por un azar. Ahí no está blasfemando contra Dios ni contra el Espíritu Santo. Entonces uno puede refutar todas las ideas, por ejemplo, que vienen con relación a eso. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, porque hoy en día la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Uh-huh. Y no ponerle ojo o oído a la palabra y leerla y no hacerla, es a lo mejor estar blasfemando el Espíritu Santo. No es eso. No es De eso. hecho, hay personas que dicen, que dicen que esta palabra no fue escrita por obra, o sea, inspirada por el Espíritu Santo. Pero no están blasfemando contra Dios, no están blasfemando tampoco contra el Espíritu Santo. Claro. Porque lo hacen por ignorancia. Pero si yo sé, por ejemplo, yo, Germán Castro, habiendo degustado de esto, degustado de la palabra del Señor, habiendo conocido ya a Dios, su obra de Dios, el trabajo que ha hecho en mi vida, Claro. el trabajo que ha hecho en otros, que yo viendo que Dios ha actuado en esas vidas, yo venga y diga que esto no es de Dios, que no es palabra de Dios, y que más encima yo diga que esto es por obra satánica, consciente de eso, ahí estoy blasfemando. Ahí estoy blasfemando, estoy cometiendo ese pecado, cometería ese pecado. Porque es imposible, aquel que ha degustado, y dice la palabra, imposible alguien que haya degustado claro. de los dones de Dios, de la misericordia, de todo lo que Dios ha entregado, imposible que después vaya a otras cosas. ¿Cuánto más negarlo? Pero estos hombres jamás degustaron del poder de Dios porque jamás lo quisieron. No es que Dios le haya cerrado la puerta. Estos hombres, por la maldad en sus corazones, jamás quisieron. Es cuando decíamos ahí, es rechazar la gracia de Dios. Pero estos fueron más allá. Porque muchos de nosotros, tiempo atrás, rechazamos la gracia de Dios. Pero estos hombres no solamente hicieron eso, sino que viendo la gracia de Dios, actuar, sabiendo que era Dios mismo ahí actuando, esto lo atribuyeron a Satanás. Por eso es que es una blasfemia. Atentar contra el alma misma, contra el espíritu mismo. Por eso dice el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Oye, Germán, muchas gracias. De verdad es un tema muy importante. Porque al parecer, como tú mencionabas, había muchos dogmas con relación a esto. Sí. Y había muchos matices que uno podría decir, no, esta es la blasfema. Y sí. hoy en día también la podríamos llevar a nuestra vida actual y podríamos decir muchas cosas que nosotros estamos haciendo contra el Espíritu Santo. Y esos pecados no están siendo perdonados. Y que bueno que hayas podido aclarar este temas. Y te invito a lo mejor que puedas hablar a lo mejor a la iglesia o a las personas que nos están viendo
y que nos puedas decir cuáles serían como tus palabras con relación a este tema. Bueno, los hermanos, si usted está caminando ya en los caminos, está en los caminos del Señor, aunque cojee, como dice la palabra, que dice que lo cojo, no se salga del camino, con todas sus debilidades, usted no ha cometido ese pecado. ¿Ya? Esté tranquilo que no lo ha cometido ese pecado, no se cuestione, no pierda el sueño de la noche. Y aquel que aún no conoce al Señor y que a lo mejor muchas veces ha hablado en contra de Dios, se ha quejado a veces por su propio pasar, por lo que está viviendo, que no entiende o no entiende las razones de los por qué las cosas le suceden, por qué le va mal, y se ha quejado contra Dios, contra Jesús, tampoco ha cometido ese pecado el cual no puede ser perdonado, el cual le cierra la puerta, ¿no? Dios le perdona aquello. Siempre y cuando usted esté decidido en su corazón de querer recibirle, de querer recibir el perdón de Dios. Ahí te hace la gran diferencia. Si usted tiene el deseo, tiene ese temor de buscar a Dios, de recibir la salvación, recibir eso que solamente Dios puede entregarle a través de Jesucristo, usted está distante, está lejos de haber cometido este pecado que cometieron estos hombres, que de manera consciente, sabiendo, blasfemaron contra Dios, contra el alma misma de Dios, contra la esencia misma de Dios. Imposible. Entonces, por eso le digo a usted, tome ánimo, reciba al Señor, no espere más, no espere más tiempo, acérquese a Él y usted, si está en los caminos del Señor, siga adelante con confianza, con fe, creyendo en Jesucristo, de que Él ya hizo la obra en usted y que la seguirá haciendo. Y que la seguirá haciendo. Amén. 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 Y bueno, y ahora a nosotros nos toca este proceso de la santificación, andar en el Espíritu, ¿cierto? Sí. Y hacer las cosas del Espíritu, ¿cierto? Amén. Así que le damos gracias, te doy gracias, hermano Germán, por este tema que has traído a colación. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, el tiempo es corto y se hace muy breve Sí. hablando de estos temas. Ojalá a lo mejor hubiésemos expandido más, haber hablado un poquito más detalladamente de este tema, pero bueno, pero al parecer quedó todo claro y eso es muy bueno. Amén. Hermandad, muchas gracias por este tiempo, por acompañarnos con nosotros y bueno, será para el próximo episodio. Así es. ¿Sí? Así que bendiciones. Bendiciones.